Ok, chicos, vamos a ver este tema de casos particulares cuando tenemos circuitos de primer orden, es decir, circuitos RC y RL con una fuente de excitación del tipo escalón unitario. Así es que, repasando un poquito el comportamiento de esta función matemática a nivel gráfico, recordemos que en el caso del escalón unitario recibe ese nombre porque justamente él hace una conmutación o un cambio de estado de pasar de un valor de 0 a un valor de 1 en un instante dado del tiempo. Ese instante es el instante que llamamos tiempo de conmutación. ¿De acuerdo? Así es que nada más recordamos que en el caso de el eje X va a ser el eje del tiempo y el eje Y va a ser el eje que vamos a utilizar para la función del escalón U de t, donde esta U significa unitario. Y como podemos ver aquí, para todos los valores anteriores a 0, a instante 0, la función tiene un valor de 0. Pero para cualquier valor que se tenga después del instante de t igual a 0, va a tener un valor de un 1. Ahora bien, este valor unitario en realidad es un valor nominal. ¿Qué significa? Que él puede representar cualquier otro voltaje. Puede ser un 5 volts, 10 volts, 12 volts, 24 volts. O sea, ese 1 lo que viene es a denotar que hay un escalón hacia una magnitud de voltaje o una magnitud de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, antes del instante de t igual a 0, el valor de la fuente es 0. Pero después del instante de t mayor a 0, el valor pasa a un 1 nominal que, repito, puede ser un valor de cualquier otra magnitud. Así es que, al fin y al cabo, el escalón unitario es una función matemática binaria. ¿Ok? Yo voy a tener un valor de 0 para cualquier tiempo menor a t menor a 0, o un 1 para cualquier tiempo de t mayor a 0. Pero se nos pueden presentar dos casos. Un caso donde hay un atraso en la conmutación, o bien hay un adelanto en la conmutación. Cualquiera de los dos casos se nos puede dar. Esos cambios los vamos a ver en el eje T, ¿verdad? En el eje X. Así es que vean, por ejemplo, este caso. La función viene con valor de 0 y cuando llegamos a t igual a 0, en lugar de hacer la conmutación, seguimos con el 0. De ahí que lo llamamos que hubo un atraso en la conmutación. En vez de hacerlo en el instante de 0, se atrasó, se prolongó la conmutación. Y la conmutación la hizo en un t sub 0, que puede ser cualquier valor en segundos. Puede ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, dependiendo del problema. Y después de ahí se da la conmutación a el 1 nominal que tenemos en cuenta. Notemos que entonces el argumento de esa función ya no va a ser u de t, sino en este caso va a ser u de t menos t sub 0. Y este t sub 0 representa el valor de atraso en la conmutación. ¿Ok? Desde el punto de vista de una referencia después del t igual a 0. En este caso, entonces, la función va a tener valor de 0 para cualquier instante t menor a t sub 0, o va a tener un valor de 1 para cualquier instante de t mayor a t sub 0.
¿Okay? Esos van a ser básicamente los cambios que vamos a tener. El caso opuesto es un caso donde más bien la conmutación sucede antes de t igual a 0. Entonces decimos que se me adelantó la conmutación. En este caso, en que se da ese adelanto de la conmutación, entonces el valor de la t va a quedar a la izquierda del eje de referencia, que es el instante t igual a 0. Por lo tanto, va a ser un valor negativo de t sub 0. Y entonces eso me modifica el argumento de la función matemática para que ahora se lea que la función unitaria va a ser t más t sub 0. ¿Ok? Más t sub 0. Porque el negativo, el valor negativo del tiempo, negativo del tiempo entiéndase en términos de que se sucede antes de una referencia. ¿Ok? No es que estamos devolviéndonos en el tiempo. Y en este caso, entonces va a mantenerse que todos los valores de esa fuente van a ser de 0 para los instantes anteriores a ese instante de conmutación t sub 0, en este caso negativo, y va a tener un valor de 1 para todos los valores de t posteriores a menos t sub 0. ¿Okay? Entonces, tengamos muy en cuenta esto que vamos a llamar el comportamiento de la fuente. ¿Ok? La fuente es una fuente escalón unitario, va a tener cierto comportamiento. Entonces vamos a ver brevemente dos casos, uno de atraso, otro de adelanto, con el fin de poder fortalecer ese concepto de manera más práctica. Veamos este caso. Acá tenemos entonces dos fuentes. Lo primero que identificamos es que es un circuito RC, es decir, tengo resistencias y tengo un capacitor. Y me están dando una condición inicial. Este va a ser un valor inicial. Y me están diciendo, determine una expresión de t, de v de t, para cualquier valor de t mayor a 0. Entonces aquí debemos hacer un análisis para los diferentes intervalos de tiempo. Tradicionalmente, esos intervalos, es el análisis de t menor a 0 o t mayor. Pero en este caso tenemos que agregar el intervalo donde t se va a mover entre 0 y 1. Porque 1, podemos verlo aquí, es el tiempo atrasado de conmutación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este caso. Pero, ¿qué les parece si trazamos cuál sería el comportamiento de estas fuentes? ¿Ok? Vamos a ver el comportamiento de estas fuentes a nivel gráfico. Para ponernos de acuerdo, entonces, voy a representar esta fuente como S1, ¿ok? Fuente 1. Y voy a representar esta como fuente 2. Fuente 1 y fuente 2. Notemos que la magnitud es de 3 amperes. La magnitud es de 3 amperes. ¿Okay? Entonces, en un primer caso, para la fuente S1, voy a tener un comportamiento de este tipo. ¿Okay? Esa es mi fuente. Y entonces, ¿qué es básicamente lo que significa? Significa que la magnitud es de 3 amperes. Es decir, solamente hay dos posibilidades
solamente hay dos posibilidades de valor para esa fuente. O estoy en 0 o estoy en 3. ¿Ok? Pero por el argumento de la función matemática, nos damos cuenta que aquí hay un atraso en la conmutación. Y ese atraso se da en un segundo. Entonces tengo que irme al eje del tiempo y vamos a marcar por aquí, así a mano alzada, solamente lo que queremos es darnos una proyección de lo que está sucediendo. Identificamos como un segundo. Vamos a trazar cómo nos quedaría ese eje de coordenadas, ese punto de coordenadas nos quedaría ahí. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la curva? En este caso, es de los segmentos. El valor va a ser de 0 hasta el segundo 1. A partir del segundo 1, el valor va a ser de 3. ¿Ok? Esa es la conmutación. ¿Ok? Esa es la conmutación de mi señal. Mi señal se atrasó. En lugar de hacer el cambio en el instante t igual a 0, me hizo un cambio en el instante t igual a 1. Por eso es que lo dibujamos así de esta forma atrasada. Matemáticamente diríamos que entonces esta fuente va a tener los siguientes comportamientos. Voy a hacer o 0 amperes o 3 amperes. El 0 amperes va a ser para cualquier t anterior al instante 1 y va a ser de 3 amperes para cualquier t mayor a 1. ¿Okay? Ese es el resumen de ese comportamiento matemático. Pero, ¿qué pasa con la fuente 2? Vamos a hacer aquí ese análisis gráfico. En el caso de la fuente S2, esa fuente tiene un valor de 3 U de t. ¿Okay? ¿Qué significa ese argumento U de t? Significa que la conmutación es en t igual a 0. Eso es lo que significa. ¿Okay? Es semejante que yo lo dibujara de esta forma. ¿Okay? Pero como el 0 no lo tomamos en cuenta, entonces solo me queda como U de t. En este caso 3 U de t. ¿Cómo quedaría el análisis gráfico? Va a quedar algo así. Entonces, el valor de esta fuente va a ser de 0 para todo instante menor a 0 y va a ser de 3 para todo instante mayor a 0. La conmutación se me da en t igual a 0. Entonces, en este caso, 3u de t va a ser 0 o va a ser 3. 0 para cualquier t menor a 0 o 3 para cualquier t mayor a 0. ¿Okay? Entonces, esos van a ser básicamente los comportamientos de esas dos fuentes. Entonces, aquí me piden que determine ese voltaje, esa expresión del voltaje en el capacitor. ¿Okay? En el capacitor. Entonces, veamos, por ejemplo, acá decimos, para el caso del intervalo de cualquier t menor a 0, ¿okay? Para cualquier t menor a 0, vamos a ver cuál es el comportamiento de las fuentes. ¿Cuál es el comportamiento de las fuentes? Entonces veamos aquí en el gráfico. Si yo analizo
qué está pasando en cualquier t menor a 0, veámoslo aquí, t menor a 0, el valor en ambos casos es de 0. ¿Ok? Ambas fuentes valen 0. Entonces decimos por acá que S1 va a ser 0 ampere y S2 va a ser 0 ampere. Por lo tanto, el dibujo del circuito me queda de la siguiente manera. .1 farad, 2 ohm y 8 ohm. Lo que me están pidiendo es cuál sería este voltaje inicial o voltaje para ese instante 0. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es ese circuito que tengo? Es un circuito RC, ¿okay? Sin fuente. Es un circuito RC sin fuente. En ese instante no tiene una excitación provocada por una fuente externa e independiente. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar la constante de tiempo tau. Y el tau va a ser R por C. Ahora bien, si nosotros consideramos la resistencia de Thevenin vista desde las terminales del inductor, del capacitor, veamos que entonces me va a quedar una resistencia de 10 ohms. Por lo tanto, tendríamos 10 ohms por 0.1 farad, lo cual me va a dar un segundo. ¿Ok? Y recordemos que en este caso la condición de inicial del voltaje es de 0. Este es un valor inicial que nos dio el enunciado. ¿Ok? El enunciado nos lo dio. Ok, entonces ya tenemos ese comportamiento para t menor a 0. Ahora, en el caso de un t que se encuentra entre 0 y 1, ¿ok? Para un t que se encuentra entre 0 y 1, veamos qué va a pasar con las fuentes. Entonces vamos y veamos el gráfico. Tenemos que entonces entre 0 y 1, es decir, aquí, entre 0 y 1, la fuente S1 sigue siendo de 0 ampere. Pero la fuente S2 ya aquí es de 3 ampere. ¿Ok? Veámoslo ahí gráficamente. Como si yo hiciera ese análisis aquí. Y vemos que entonces la S2 ya tiene un valor, una magnitud de 3. Entonces decimos por aquí que S1 se mantiene como 0, pero ahora el S2 ya tiene un valor de 3 ampere. ¿Cómo me modifica eso el dibujo de mi circuito? Me lo modifica quedando de la siguiente manera. Ese S2 mira hacia abajo, 3 ampere.
Recordemos que hacer cero a una fuente de corriente es dejarlo como un circuito abierto. ¿Okay? Por eso lo dejamos de esta forma. Ahora la pregunta es, ¿cuál es este V de T? ¿Okay? ¿Cuál sería ese V de T? Como ya aquí yo estoy en presencia de un circuito RC con fuente, ¿okay? Ya yo estoy aquí en un circuito RC con fuente, entonces la expresión de el voltaje VT, la expresión del voltaje VT va a ser eh, la, el voltaje de la respuesta natural más el voltaje de la respuesta forzada. La respuesta natural nos dice que es el voltaje inicial menos el voltaje de la fuente, esto por el exponente de decaimiento más el voltaje de la fuente. En este caso, ¿qué valores ya tengo conocidos? Bueno, el voltaje inicial lo conozco de la etapa anterior, que es 0, y ahora necesito saber cuál sería el voltaje de la fuente. En este caso, la fuente que tengo es de 3 amperes. Es de 3 amperes. Además de eso, yo ya tengo conocido cuál es mi tau, ¿verdad? La constante de tiempo. La constante de tiempo es de 1 segundo. ¿Ok? Entonces, ya con estos valores, yo puedo decir que este VT va a ser igual a menos 3E a la menos T más 3. ¿Ok? Aquí, un segundito. Acá estoy contando eh, los valores como si fuera voltaje, pero lo que tengo es una fuente de corriente. ¿Ok? Lo que tengo es una fuente de corriente. Entonces necesito averiguar cuál es ese voltaje en la fuente. Entonces ese voltaje en la fuente básicamente va a surgir de hacer un análisis eh, de esa fuente de corriente, pero ahora analizándola, cómo nos quedaría en el estado estacionario. En el estado estacionario, o estado estable, ¿ok? Ya ese capacitor se me comporta como un circuito abierto. Entonces veamos acá que ese voltaje de la fuente no va a ser ni más ni menos que el voltaje que estaría pasando entre las terminales de esa resistencia de 8 ohms. ¿Okay? Entonces, ese voltaje de la fuente, va a ser igual a la resistencia de 8 por la corriente que pasa a través de él de 3. Esto va a ser 24 volts. Entonces, ese es el dato que viene aquí. 24 volts y 24 volts. Ahora sí, ya tengo mi expresión en términos de voltaje. V de T, entonces va a ser menos 24 por E a la menos T más 24. Y si quisiéramos, esto se puede
por simplificar un poquito más, si sacamos a factor común el 24, entonces esto me puede quedar como 1 menos e a la menos t. Eso sería sacando ahí el 24 a factor común. ¿Ok? Ahora bien, finalmente tendría el caso para todo t mayor a 1. ¿Ok? Para todo t mayor a 1. Ese instante de conmutación. Entonces, en este caso vamos a ver cuál sería el comportamiento de las fuentes. Entonces, veamos que para cualquier t mayor a 1, mi fuente S1, ¿ok? Va a tener valor de 3. Y para cualquier t mayor a 1, mi fuente S2 sigue teniendo valor de 3. ¿Ok? Sigue teniendo valor de 3. Por lo tanto, ahora mi circuito tiene dos fuentes, las dos fuentes activas, 3 amperes amperes. Y ahora, ¿cuál sería esta expresión de V de t? ¿Okay? Para sacar esa expresión de V de t, yo puedo hacer un análisis de ley de voltajes de Kirchhoff en sentido en sentido horario, y pues darme cuenta de que de esta forma puedo determinar ese voltaje V de t, ¿verdad? Ese voltaje que tendría tras terminales del capacitor. ¿Okay? Recordemos que ya en estado estable, en realidad este capacitor me va a quedar como un circuito abierto. ¿Okay? Entonces, vean que el voltaje en esta resistencia, por aquí pasa esta corriente, por aquí pasa esta corriente. Vamos a llamar a este el voltaje V1 y a este otro lo vamos a llamar el voltaje V2. Por lo tanto, la ley de voltajes de Kirchhoff en sentido horario me determina una ecuación de V1 más V de t, que es la que estamos buscando, menos, este también es menos V1 más V de t menos V2. Todo eso igual a 0. ¿Okay? Si despejamos VT entonces va a ser V1 más V2. V1 más V2. ¿Y quién es V1? Ok, va a ser la corriente por la resistencia, 3 por 2, más, ¿quién es V2? Corriente por resistencia. Y ahí tengo mi V de t. ¿Okay? Ahí tengo mi V de t. Ahora bien,
Este V de T básicamente lo que va a hacer es darnos un valor de el voltaje fuente, ¿ok? O voltaje en estado estable, ¿ok? En estado estable para el caso de todo T mayor a 1. Para todo T mayor a 1. Ahora bien, ¿cómo quedaría esa expresión para cualquier T? Nos va a quedar V de T igual a V inicial menos V fuente por el exponente de T menos 1. ¿Okay? T menos 1 entre el tau. Veamos que en este caso, como ya estoy haciendo un análisis para el decaimiento después de la conmutación atrasada. ¿Okay? Ya ahorita estoy en un escenario del T mayor a 1, donde estoy exactamente en el instante en que la fuente atrasada me hizo la conmutación. Por lo tanto, ahora tengo que tomar ese argumento de T menos 1. ¿Okay? Y todo esto más el voltaje de la fuente. Es decir, este voltaje. Ese voltaje de 30. Pero, ¿quién es mi VO? ¿Ok? Entonces, este es valor inicial de la etapa anterior. Y la etapa anterior corresponde al intervalo de t entre 0 y 1. Es decir, esta ecuación que tenemos acá. Solo que como ahora estamos evaluando para cualquier t mayor a 1, entonces vamos a evaluarlo de esta forma. Ahora ponemos donde estaba la t, ponemos el 1. Y entonces esto nos queda como 15.17 volts. Es decir, después del instante 1, el valor inicial ya tendría ese decaimiento. Entonces, sustituyendo, tenemos V de t va a ser igual al valor inicial, pero ¿qué es mi valor inicial? 15.17 menos el valor de la fuente, en este caso la fuente es de 30. Exponente de decaimiento, t menos 1, el tau es 1, así es que queda de esta forma, más el voltaje de la fuente 30. Por lo tanto, V de t va a ser igual a 30 menos 14.83 T menos 1 negativo volts. Y este es mi resultado final. Esa sería la expresión del voltaje para cualquier T mayor a 1. En ese intervalo de T mayores a 1. Ahora, en el caso de una fuente
en el caso de una fuente de escalón unitario, pero que se adelanta, veamos cómo sería el ejemplo para un circuito RL. ¿Okay? En este caso procedemos de una forma muy similar. Vean que nos dan acá un valor inicial. ¿Okay? Recordemos que este valor inicial me sirve para determinar, en este caso es una IO, porque vamos a buscar corrientes por tratarse de un circuito RL. Y lo que hacemos ahorita es exactamente igual que el caso anterior, plantear el comportamiento de las fuentes. Y vamos a proceder igual. Aquí vamos a decir que esta es la fuente S1 y que esta es la fuente S2. Entonces, veamos. Para mi fuente S1, ¿cómo se comporta? Básicamente aquí lo que me está diciendo es que en el instante de t igual a menos 1, ¿ok? Él adelanta la conmutación. Él adelanta la conmutación. Entonces, en este instante de menos 1, vamos a ver. Veamos que aquí hay un 1, solo que, ¿verdad? No se escribe, pero en este caso la magnitud es unitaria, es un 1 también. Entonces, acá yo voy a tener que esta función va a valer 0, pero que en el tiempo de t igual a menos 1 me hace la conmutación y ahora tiene un valor de 1. ¿Okay? Aquí me hizo la conmutación. Ese es en el caso de mi S1. Y en el caso de mi S2, vamos a poner aquí S1. En el caso de el S2 se mantiene como 0. Y en t igual a 0 me hace el cambio de la conmutación. Hacemos ahí la línea punteada. Y básicamente procedemos igual que el caso anterior, solamente que en otros intervalos. En este caso, mi S1 va a tener dos posibilidades. Él va a ser 0 o 1. Él va a ser 0 para cualquier t que sea menor a menos 1. Y va a ser 1 para todo caso en que yo tenga t mayores a menos 1. Y en este caso, u de t va a tener dos posibilidades, va a ser 0 o 1. Va a ser 0 para todo t menores a 0 y va a ser 1 para todo t mayores a 0. Entonces, aquí, repito, la conmutación se me adelanta al instante 0 en una de las dos fuentes. Entonces, vamos a ver eso cómo afecta a mi circuito. ¿Okay? Entonces, volvemos y aplicamos lo mismo. ¿Cómo sería el caso? ¿Okay? ¿Cómo sería un caso para un t? ¿Ok? Un t menor a menos 1. ¿Okay? Entonces vean que eso es semejante a que yo hiciera aquí mi línea de análisis. Para cualquier t menor a menos 1. ¿Ok? Veamos que en ambos casos la fuente es 0. S2 es igual a 0. S1 es igual a 0.
¿ok? Entonces yo voy a tener dos fuentes apagadas. Voy a tener dos fuentes apagadas. Fuentes en off. Pero como son fuentes de voltaje, hacerlas off significa que se dibujan como un cortocircuito. Entonces, ¿cómo queda? ¿Ok? Vamos a ver. Quedaría de la siguiente forma. Y aquí debo encontrar este I, que hacer este I inicial en 0, I de 0. Entonces notemos que aquí tengo un circuito RL sin fuente. Por lo tanto puedo sacar un tau. El tau sería L entre R. Sabemos que L es 2. Y el R sería lo que visualizamos desde donde está el inductor, como si hiciéramos una resistencia de Thevenin, ¿ok? Y esta resistencia de Thevenin lo que hace es observar a esas resistencias en paralelo. Eso sería 3 por 6, 18, entre 9, esto nos da 2 ohms. Si sustituimos esto por acá, entonces voy a tener un tau de 1 segundo. ¿Okay? Un tau de 1 segundo. ¿Y cuál es la expresión de esa corriente inicial? En 0. El enunciado me lo da. El valor inicial es de 0 amperes. Y eso es todo lo que puedo sacar porque es un circuito RL sin fuente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa para el caso de un T que se encuentre entre menos 1 y 0? ¿Ok? Un T que se encuentre entre menos 1 y 0. Este es otro intervalo. Y vamos a ver estas fuentes cómo quedarían. Ahora me estoy moviendo en este intervalo. ¿Ok? En este intervalo. Entonces, en ese intervalo vean que aquí sí puedo decir que S1 es igual a 1. Pero en S2 sigue siendo 0. ¿Ok? Todos estos casos es de voltaje. Entonces, la fuente S1 ya va a tener valor, mientras que la fuente S2 sigue sin tener valor. Entonces, S1 va a ser 1 volt, S2 va a ser 0 volts, es decir, se dibuja como un cortocircuito. ¿Ok? Ahora hay que encontrar este valor de corriente. Este valor de corriente I de T. ¿Ok? Ese valor de corriente I de T. Pero notemos que aquí lo que yo tengo es un circuito RL con fuente. ¿Ok? Tengo un circuito RL con fuente. Por lo tanto, la expresión de esa corriente I de T va a ser la corriente de la respuesta natural
más la corriente de la respuesta forzada. En el caso de la respuesta natural, vamos a decir que es corriente inicial menos corriente de la fuente por exponencial del decaimiento más la corriente de la fuente. Y en este caso, la corriente inicial es la que tengo de la etapa anterior y es pues un dato que ya tengo, es 0, ¿ok? Es este valor de 0. Tengo el tau, ¿sí? Mi tau vale 1 de acuerdo a la etapa anterior. Y pues necesito encontrar cuál sería esa corriente de la fuente. Y en este caso, pues esta corriente de la fuente, debo interpretar, debo considerar cómo sería este circuito ya en estado estable. En estado estable sabemos que cuando un inductor se llega a su estado estable, se comporta como un ¿qué? Como un circuito en corto. Entonces mi dibujo queda así. Entonces veamos que la corriente que sale de la fuente va a llegar al nodo y en vez de continuar hacia donde está la resistencia de 6, más bien va a ser un movimiento en corto y esta resistencia de 6 queda aislada, no se toma en cuenta. Por lo tanto, esta corriente IS va a ser el voltaje de 1 entre la resistencia de 3. Un tercio de ampere. Sustituimos por aquí. Entonces, I de T va a ser 0 menos un tercio E a la menos T. El tau es 1, entonces no lo ponemos, más un tercio. Si esto, por ejemplo, sacamos a factor común el un tercio, entonces nos va a dar 1 menos E a la menos T, ampere. Y entonces es la expresión para esa I de T que está entre menos 1 y 0. ¿Ok? Entre menos 1 y 0. Pero repito, igual que el caso anterior, para la siguiente etapa, este sería el valor inicial de la siguiente etapa. ¿Y quién es la siguiente etapa? Va a ser el caso para cualquier t mayor a 0. ¿Ok? Ya para cualquier t mayor a 0. Entonces veamos en nuestro gráfico que estamos acá, ¿verdad? Estamos para cualquier t mayor a 0. Y entonces, veamos por aquí que en mi S2 ahora sí vale 1 volt. Y mi S1 continúa con el valor de 1 volt. ¿Ok? En este caso, nada más aquí para filmar este análisis, acá debemos considerar que este intervalo fue el intervalo de la conmutación, por lo tanto aquí la potencia de ese exponencial me queda t más 1. T más 1. ¿Por qué? Porque aquí fue el intervalo donde hubo la conmutación. ¿Okay? Entonces así me queda. Entonces vean que ahora tengo las dos fuentes activas.
Tengo las dos fuentes activas, entonces vean qué va a pasar con mi circuito. Entonces, como pueden ver, tengo mis dos, eh, mis dos fuentes ya las tengo, ya las tengo activas. ¿Ok? Entonces notemos en este caso, ¿ok? Yo ando buscando, aquí tengo un circuito RL con fuente. Por lo tanto, ando buscando esta expresión I de T. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a ser esa expresión I de T? Va a ser igual a, de nuevo, I inicial menos I de la fuente, exponente, menos T entre tau, más I de la fuente. Pero, ¿quién es mi I inicial? ¿Ok? Es el I de la etapa anterior. ¿Ok? El I de la etapa anterior. Vamos a ponerle acá IA para diferenciar. ¿Ok? Este va a ser IA. ¿Ok? Un tercio, 1 menos E, T más 1, negativo. ¿Ok? Ese sería, pues ahí, el valor que tengo. Entonces lo sustituimos y me hace falta encontrar el valor de la corriente, que en este caso sería la corriente de la fuente. ¿Okay? ¿Quién sería mi corriente de la fuente? Entonces vean que acá podemos hacer un análisis acá en este nodo. ¿Okay? Vean que entonces podemos decir que en este caso, cuando lleguemos al estado estable, ¿cómo me queda mi circuito? Y yo ando buscando este IS. ¿Okay? Entonces, cómo podríamos sacar este IS? Podemos entonces hacer una ley de, de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? O de voltaje de Kirchhoff. Cualquiera, cualquiera de los dos, pues no sería válido, ¿verdad? Veamos ahí cuál podemos asumir. Yo voy a asumir ley de voltajes de Kirchhoff y ley de voltaje de Kirchhoff porque lo que tengo son fuentes de tensión. Entonces, pues para mí aquí es evidente en la malla de la izquierda que en este sentido horario, aquí estaría entrando en -1 y luego saliendo en el voltaje la resistencia de 3 ohms más el voltaje, vamos a llamarlo AB, ¿okay? De aquí a aquí. Todo esto igualado a 0.
Perdón, este voltaje no lo tomamos en cuenta. Ahorita lo hacemos en el análisis de nodos. Entonces vean acá que despejando esto o completando esto, y pues sería -1 más, ¿quién es ese voltaje? Sería, vamos a llamarlo corriente 1 por resistencia de 3, todo esto igualado a 0. Y de aquí podemos sacar que I1 sería 1/3. Y si ahora hago el análisis para la segunda malla, entonces puedo decir que voy a tener voltaje de la resistencia de 6 más 1 igualado a 0. ¿Quién es ese voltaje de la resistencia de 6? Sería la corriente, en este caso corriente I2 por 6. Y entonces de aquí podemos determinar que I2 va a ser igual a -1/6. ¿Ok? -1/6. Entonces, ¿quién sería ahí mi corriente? eh, mi corriente en este punto, digamos este punto A. Si hacemos aquí un análisis de nodo, en el nodo A tengo una corriente que entra, la I1, y tengo una corriente que sale, la I2. Y la que yo ando buscando es esta IS. Entonces, haciendo ese análisis de nodo, sería I1 que ingresa es igual a I2 más IS. Como la que yo ando buscando es IS, la despejo, IS sería igual a I1 menos I2. ¿Okay? Y si sustituimos valores, IS va a ser 1/3 menos la I2, que es -1/6. Con esto, ese IS vamos a tener, nos da 1/2 o 0.5 amperes. Entonces ya podemos decir que si sustituimos, digamos que este es asterisco, sustituyendo en asterisco, vamos a tener que I de t va a ser el I inicial, que era 1/3, 1 menos e a la menos t más 1, ¿okay? Todo esto menos el IS, 0.5, todo esto entre e a la menos t más el I de la fuente, 0.5. Ahí lo tendríamos. Y si evaluamos cómo nos quedaría esto por acá, para un t, ¿ok? Vamos a hacer para un t igual a 1, ¿ok? Para un t igual a 1,
en la evaluación ese sería el resultado. En la evaluación final, la corriente que estaríamos encontrando. Y eso sería en el caso de atraso y de adelanto. Esto va a ser pues un fundamento para lo que se nos viene posteriormente. Si aquí, por ejemplo, hacemos un pequeño resumen, vamos a decir que yo voy a tener un IDT donde tengo tres casos, ¿verdad? El primero era el T menor a menos 1, el otro era para T entre menos 1 y 0, y el tercer caso para T mayores a 0. Entonces, en este caso, los resultados que tendríamos será, vamos a ponerlo así, en positivo, 0.5 menos 0.21 e a la menos t. Ok, ese fue el último resultado que obtuvimos. Luego el resultado donde hicimos la conmutación. Y el primer caso que nos dio 0 amperes. ¿Okay? Entonces esos serían básicamente los tres puntos, las tres diferencias que obtuvimos. Son los tres posibles valores de comportamiento de esa corriente en función de los diferentes intervalos de análisis. Recordando que en el punto donde se hizo la conmutación, en este caso de adelanto, entonces el argumento de mi exponente queda con el t más 1.